Audio Jungle. Audio Jungle. En este video hablaremos de la filosofía medieval, que centra su interés en Dios, donde surge una asociación entre la filosofía y el cristianismo, es decir, entre la filosofía y la religión, además de que la reflexión pasará a ser la divinidad, quedando subordinada a la comprensión e interpretación del mundo, del hombre, de la sociedad y el conocimiento que se puede obtener de lo divino. La filosofía medieval da inicio en la Edad Media en el año 476 después de Cristo. Recibe el nombre de filosofía medieval por la caída del Imperio Romano en Occidente 476, hasta la toma de Constantinopla por los turcos en 1453. Trata de un largo periodo caracterizado por importantes acontecimientos históricos, sociales, políticos, culturales y científicos. Existe en este periodo un claro predominio cultural de la religión cristiana. La filosofía está al servicio de las creencias religiosas, concretamente de la monoteísta, que es la judía, cristiana y musulmana. Todos los filósofos medievales tienen como fuentes inmediatas filosofías griegas, debido al encuentro entre ambos periodos, la filosofía griega y la filosofía oriental, que da como resultado la cultura occidental. En la filosofía medieval da lugar al cristianismo, enfrentando a la filosofía que predominaba en el Imperio Romano. El periodo helenístico, desde la muerte de Alejandro Magno en 323 a.C. hasta la batalla de Actium en el año 31 a.C., se impone el Imperio Romano hasta el siglo V ante los bárbaros. La filosofía medieval surge con algunas tendencias que buscaban huir la razón y la fe. También nace la teología, donde se dejan atrás los planteamientos filosóficos griegos para abrir paso a un nuevo cuestionamiento de fe sobre razón, y donde Dios se convierte en el centro de todas las cosas. Y por último, se caracterizaba por la ausencia de libertad de pensamiento. La filosofía griega insiste en los límites del conocimiento humano. De hecho, en la Alta Edad Media abunda el escepticismo. La filosofía abarca gran pluralidad de escuelas filosóficas que coexisten pacíficamente, donde está el platonismo, el epicureísmo, el estoicismo y el aristotelismo. El hombre es creado a imagen de Dios, con un alma inmortal y un cuerpo que resucita. Ahora pasaremos a las doctrinas filosóficas del Imperio Romano. En primer lugar, tenemos el platonismo. El platonismo es la doctrina filosófica desarrollada por Platón a partir del siglo I a.C., que llegó a ser movimiento intelectual dominante en los primeros siglos. Su principal representante fue Plotino. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. La filosofía medieval se puede decir que se divide en dos etapas, la patrística en el siglo II al siglo V y la escolástica desde el siglo V al siglo XV. La patrística se enfocaba entre la filosofía y la religión, donde se encontraban los padres de la Iglesia. Sus principales representantes fueron San Agustín,
que nació en el 354 y murió en el 430. San Alberto Magno, que nació en el 1193 y murió en el 1206. Y Santo Tomás de Aquino, que nació en el 1225 y murió en el 1274. Posteriormente se encuentra la escolástica, donde su principal preocupación fue comprender la relación divina a través de la razón humana, integrando la filosofía griega y la revelación cristiana, tratando de hacer una armonía entre la fe y la razón. Sus principales representantes fueron San Anselmo de Canterbury, que nació en el 1033 y murió en el 1109. Juan Escoto Eriugena, que nació en el 815 y murió en el 877. Y Maimónides, que nació en el 1135 y murió en el 1204. Durante la Edad Media continuó el predominio de la educación cristiana. Algunas de sus características son el cristianismo, el germanismo, la acentuación del ascetismo, la mayor atención de la vida emotiva y religiosa, el carácter universal, el predominio de la enseñanza de las materias abstractas, el aspecto verbalista, la sumisión de una disciplina rigurosa y la aparición de tipo de educación caballeresca. Educación monástica y catedral. Con la irrupción de los pueblos bárbaros germánicos, solo quedaban las débiles escuelas y monasterios de la educación cristiana primitiva. Sin embargo, fueron adquiriendo cada vez mayor desarrollo y riqueza. En los monasterios, lo esencial era, naturalmente, la vida religiosa, y solo subsidiariamente la cultura y educativa. Su finalidad educativa más importante era la formación de los monjes. Educación palatina y estatal. Esta educación está constituida por dos grandes monarcas, Carlomagno y Alfredo el Grande. Ambos se preocuparon por la educación. Carlomagno fue un emperador franco, observó las deficiencias de la cultura eclesiástica y seglar de su tiempo y trató de subsanarlas, por lo cual empezó a organizar en su palacio, siendo la tradición merovingia y una escuela a la que asignaron en el mismo, y asistieron su familia y algunos nobles. En la escuela se enseñaban toda clase de materias, desde la más elemental hasta la humanista, en latín y griego. Enseñaban poesía, aritmética, astronomía y teología. Alfredo el Grande realizó un labor parecido en Inglaterra, donde llevó a sabios y educadores de fuera de su reino para elevar el nivel cultural de este, preparando así el surgimiento de las unidades en épocas posteriores. Educación caballeresca. Las condiciones sociales y políticas de esta época hacen que surja un tipo de hombre que se distinga por sus condiciones guerreras. La caballería constituye un tipo de organización, coincidente en parte con el feudalismo, por lo que los caballeros se ven libres de los trabajos económicos y pueden dedicar su vida a otros fines. Pero el principal es el servicio al príncipe del Estado. La educación del caballero, desde el punto de vista intelectual, era muy pobre. Había incluso caballeros que no sabían ni leer ni escribir. La culminación de los ejercicios físicos lo constituían los torneos en los que se juzgaban el valor de la habilidad de los caballeros. Educación universitaria. El nacimiento de las universidades ocurrió en el siglo XII. Están de un modo uniforme, sino espontáneamente, y en diversas formas. Se trata de un movimiento de cultura superior, clerical y profesional. El modo de nacer de las primeras universidades es muy diferente. Unas surgen de modo espontáneo, por la autoridad y atracción de un profesor o maestro. Otras por función del Papa,
y otras por ambas potestades, educación geminal y municipal. La educación geminal tenía naturalmente un carácter eminentemente profesional, aunque ella iba incluida una parte de educación general. Esa educación se daba esencialmente en el mismo gremio, con o sin escuela. El alumno comenzaba su educación como aprendiz, con un maestro de la profesión. Una vez viviendo en la misma casa del maestro, otras permaneciendo en su casa, con el maestro estaban hasta los 15 o 16 años, aprendiendo por el trabajo de los elementos de su oficio y la instrucción. En esta edad terminaba su educación y adquiría la jerarquía oficial en la que ya podía trabajar ganando una jornal. La escolástica alcanzó su punto culminante. El carácter propio de esta escolástica fue desarrollado hasta la perfección. Es el equilibrio entre la profundidad del contenido, el manejo e indagación de los problemas filosóficos y teológicos con la mirada puesta en la realidad y en el estudio de las fuentes por un lado, y por otro, la sagaz y penetrante descripción lógica del proceso del pensamiento. Pronto se rompió esta armonía entre ambos elementos, formal y real. Desapareció cada vez más el gusto por el estudio conexo de las fuentes. Casi no se utilizó más que colecciones de citas o pasajes filosóficos y teológicos de segunda mano, y se les hizo objeto de una micología dialéctica. Llegó la época de la escolástica tardía, de los años 14 y 15, que por más de un aspecto debe llamarse una decadencia de la escolástica. Finalmente, en este periodo de la escolástica es una relación que pertenece más bien a la historia de los dogmas, que lleva nuestra atención a la Reforma, ya que la teología de Lutero se encamina por otros puntos de vista de Occam y otros. En este tiempo encontramos todavía notables figuras de pensadores, personalidades en cuya fisonomía espiritual percibimos de cuando en cuando rasgos modernos. Audio Jungle.